Muy buenas tardes, bienvenidos a Encuentros con Ciencia, tardes de cultura, cerveza y conversación. Esta es una actividad de divulgación científica para la comunidad valdiviana que organizamos en la Facultad de Ciencias de la Universidad Austral de Chile. El objetivo de estos Encuentros con Ciencia es sacar la ciencia de la universidad, ¿cierto? De las paredes que siempre estamos acostumbrados, de los laboratorios y sacar la ciencia hacia la comunidad, hacia un espacio público, abierto, gratuito. Tenemos la fortuna de que el Club de la Unión nos facilita el espacio para realizar estos encuentros con ciencia y también contamos con el apoyo de la Radio Bio Bio como colaboradores. A la fecha hemos realizado 27 encuentros con ciencia. Hay muchos de ustedes que son nuestros clientes frecuentes, que han venido en más de una ocasión, y hasta ahora llevamos 1.800 participantes. Así que con el auditorio que tenemos hoy, yo creo que fácil llegamos a los 2.000 en diciembre a fin de año. Así que muy agradecidos por el público, por la comunidad valdiviana que ha acogido esta actividad de divulgación científica. Para quienes no conocen el formato, el expositor va a contar de su tema. Si alguien tiene preguntas puede interrumpirte, ¿sí? La idea es que esto se forme una conversación que no sea tan formal. Van a ver que van a cruzar algunos mozos entre medio, el que quiere se toma una cerveza, un jugo, ¿cierto? La idea es que sea un ambiente más relajado y que ustedes se sientan cómodos para poder participar, contar sus experiencias e interactuar con nuestro expositor. En sus mesas, les comento inmediatamente, o en sus sillas, encontrarán una encuesta, que es una encuesta de cómo consideran ustedes la actividad. No es necesario, no es obligatorio que la hagan, pero para nosotros nos sirve mucho para poder ir mejorando nuestra actividad de divulgación. Así que les agradeceríamos si al final pueden comentar qué les parece, para poder ir mejorando. También en algunas mesas y por ahí hay un listado donde pueden anotar sus correos electrónicos para recibir la invitación a los encuentros con ciencia directamente. Para quienes se hayan enterado de los encuentros con ciencia a través de la radio o de afiches o de redes sociales, pueden recibir directamente en su correo electrónico, ya que estas actividades las realizamos una vez al mes, con distintas temáticas de ciencia. Algunas son de salud, otras son de medio ambiente, así que distintas temáticas que podrían ser de su interés. Hoy contamos con nuestro expositor que se llama Daniel Melnik. Él es geólogo de la Universidad de Concepción, máster en Ciencias Geológicas de la Universidad de Concepción y doctor en Ciencias de la Universidad de Potsdam, de Alemania. Daniel es académico del Instituto de Ciencias de la Tierra de la Universidad Austral de Chile y es director del Núcleo Milenio Ciclo, que significa estudio del ciclo sísmico a lo largo de zonas de subducción, que acaba de llegar el pendón. Justamente, de ese Núcleo Milenio de Investigación. Esta tarde nos va a presentar terremotos en Valdivia de minutos a milenios, así que los dejo con Daniel. Y por favor, siéntanse cómodos de interactuar, de preguntar, de dar sus opiniones, porque estoy segura que los valdivianos tienen mucho que opinar de este tema. Así que muchas gracias. Gracias, Carla. Gracias a todos por venir. ¿Me escuchan? Ahora sí. Gracias, Carla, por la invitación. Gracias a todos por venir. Vamos a hablar de terremotos en Valdivia. Lo primero que tenemos que hacer es contextualizar Valdivia, ponerlo ahora en la dimensión geológica. Salgámonos un poco de lo que es Valdivia geográfico, de lo que es la ciudad, la comuna, la provincia, y vamos a la escala geológica. Obviamente, ¿qué es lo importante de Valdivia? El terremoto. El terremoto de 1960, que todos nosotros conocemos muy bien, y que puso a Valdivia a nivel mundial. Después vamos a hablar a eso. Primero, veamos bien dónde ocurrió el terremoto del 60. Lo vemos primero en este lado. Aquí está la península de Arauco, aquí está Aysén, y el terremoto abarcó toda esta zona. Y Valdivia esta es la zona del terremoto que marcan estas líneas rojas, que indican cuánto se movieron las placas. Eso lo vamos a ver en detalle después.
Por ahora veamos la relación entre Valdivia, que es este punto negro acá, el epicentro del terremoto, que ocurrió más bien cerca de Tirúa, no fue en Valdivia, y el tamaño del terremoto. Fueron 1000 kilómetros de ruptura y Valdivia fue la ciudad más afectada. Y por eso el terremoto lleva el estudio de Valdivia, o sea, lleva el nombre de Valdivia. Entonces yo en la charla no voy a hablar sobre los terremotos acá en Valdivia, sino que nos voy a hablar en lo que nosotros llamamos el segmento de Valdivia, que es la zona de ruptura de este gran terremoto. ¿Okay? ¿Qué le pasa a la costa durante un gran terremoto? ¿Qué ven ustedes en esta foto que fue tomada al sur de Chiloé, en una zona afectada por el terremoto de Valdivia? ¿Qué es lo que ven ahí atrás? Bueno, lo primero que ven son mis dos colegas aquí, Marco Cisterna y Rob Wesson, y como ven están muy contentos. Nosotros los geólogos estamos contentos cuando trabajamos en los terremotos, y en esta charla no voy a hablar de desastres, vamos a poner los terremotos en un contexto científico. Todos sabemos que causan desastres y todos ustedes han visto suficientes imágenes de tsunamis, de la destrucción causada por el terremoto. Ahora lo vamos a poner dentro del contexto científico. ¿Qué podemos aprender de los terremotos? Y claro, mis colegas cuando encontramos esto, que es bastante espectacular, están contentos. ¿Qué es lo que vemos? Vemos un barco, aquí está el nivel del mar, y aquí abajo hay suelo. Y sobre el suelo creció este tronco, este árbol que fue cortado, y ahora está en una posición intermareal. Esto es con marea baja y con marea alta sube. Entonces, bueno, aquí los valdivianos saben muy bien que la costa en los terremotos se puede hundir y sube el nivel del mar. Esta es una evidencia de ello. Pero también puede ocurrir que el nivel del mar baje, relativamente hablando, porque la costa se levanta. Y eso es lo que ocurrió aquí, en la isla Santa María, después del terremoto del 2010. Y vemos aquí todos estos cochayuyos y toda esta fauna intermareal que quedó levantada muy fuera de su rango. ¿Cuáles son otras evidencias? ¿Qué le pasó aquí al río Levo en el 2010? Se levantó y quedaron todos estos barcos colgados. Ahora, ¿qué es importante para nosotros como geólogos? Ir desde lo que pasó en minutos, esto es lo que pasó durante minutos en el 2010 y en 1960, ir a la escala de milenios. Es muy importante entender el presente para poder interpretar el pasado y usar la relación entre el pasado y el presente para mirar hacia el futuro, que es en el fondo lo que nosotros tenemos que hacer. Una parte de nuestro rol como científicos es poder ayudar a la comunidad a mirar hacia el futuro y a presentarse, a prepararse para estos terremotos que, como todos sabemos, van a seguir ocurriendo. Vamos entonces a otro lugar. Este lugar es Isla Guafo, que les voy a presentar mucha información de esta isla, que queda en el segmento del terremoto de 1960. Vean ustedes ahora qué es lo que tenemos acá. Tenemos una plataforma rocosa, aquí está la costa, el mar y la playa. Y a nosotros cuando fuimos con nuestros colegas aquí nos llamó mucho la atención este escalón. ¿Ven este escalón que está aquí en la mitad de la playa? Y por algo estamos, quizás seremos muchos, están mis colegas aquí haciendo un hoyo mientras yo sacaba la foto. Este escalón es un escalón de suelo que está en la playa actual. Entonces pensemos qué pasó aquí. ¿Cómo lo podemos ver? Miremoslo un poco más en detalle. Este es el hoyo, la calicata sería el término más correcto de decir, que realizamos acá. Entonces vemos la playa actual. Aquí está la arena de playa, normal. Y debajo de la playa tenemos este nivel que sale aquí, suelo 1960, o sea, ya les di un poco una pista de qué se trata esto. Tenemos un nivel de suelo que forma este escalón, y debajo del suelo, ¿qué es lo que hay? La misma arena de playa. Entonces, ¿cómo nos explicamos esto ahora, el concepto en cambios de nivel de la costa? ¿Qué pasó acá? ¿Alguna idea? ¿Cómo pasamos de una playa a un suelo que es un ambiente continental, ¿no es cierto?, donde crecen las plantas, el bosque? ¿Qué tendría que pasar en este caso? Levantarse, ¿no es cierto? Y después, ¿cómo hacemos para que el suelo de vuelta se vuelva a cubrir? Tendríamos que bajar de nuevo. Entonces, eso es lo que le pasa a la costa después de varios terremotos. Sube y baja como un yo-yo. Y el yo-yo en realidad es un término usado en ciencia que se llama yo-yo tectonics, como se dice en inglés. Hay publicaciones al respecto y es un concepto
o el rebote elástico en términos más científicos o más físicos hablando, pero esto es lo que le pasa a la costa. Entonces veamos ahora por qué le pasa a la costa. Obviamente no les voy a mostrar puras fotos, tenemos que ver un poco la parte teórica, cómo se producen estos yo-yos y para qué nos sirve entender bien los yo-yos y poder cuantificarlos. ¿Cuándo fue el último yo-yo? ¿A qué velocidad sube? ¿A qué velocidad baja la costa? Veamos entonces cómo funciona el yo-yo. Acá estamos en Chile, el Océano Pacífico. Tenemos aquí la placa oceánica de Nazca, que se subducta bajo el continente sudamericano. A este lado tenemos, o sea, convergencia entre las placas. Y esta línea roja es la zona donde se convergen las placas, la gran falla que se mueve durante los terremotos. Los terremotos ocurren en esta zona. Y aquí lo importante cuando hablamos de terremoto no es el epicentro. El epicentro marca dónde empieza el terremoto. Lo importante es esto, el área roja. Mientras más grande sea el área y más se mueva la falla, mayor la magnitud del terremoto. Entonces, por eso que es muy importante entender qué es lo que controla esta área. Ahora lo tenemos en concepto. Ahora vean bien hasta dónde llega el área. Se fijan, aquí está la costa, aquí está la cordillera de la costa. No son volcanes, es una cordillera, pero esta área llega justo hasta más o menos debajo de la costa. Entonces los terremotos ocurren entre la costa y esta zona que es la fosa, que es donde se juntan las placas, que es donde se ocurren, cuando la falla se mueve en la fosa, se generan los grandes tsunamis. ¿Qué es lo que es el ciclo sísmico entonces? ¿Qué es lo que produce estos movimientos que se levanta, que se hunda la costa? Es la convergencia de las placas. Pero nosotros tendemos a pensar que la tectónica de placas es un continuo, que todas las placas se están moviendo, hemos visto películas, hemos visto animaciones, una placa se mueve, otras placas se abren, los océanos se abren, pero en realidad cuando lo miramos a escala de millones de años, a escala geológica, está todo fluyendo. Cuando lo vemos a escala de minutos, se mueve a saltos, y esos saltos son los terremotos. Ahora, para que yo tenga un salto, primero tengo que acumular energía. ¿Cómo acumulo energía? La placa oceánica empuja el continente. ¿Por qué? Porque la falla se traba. Entonces aquí tenemos condiciones friccionales, tenemos una mecánica compleja que produce que la falla se trabe en el periodo intersísmico. Entonces la placa oceánica no le importa qué es lo que hace la falla, la placa oceánica se sigue moviendo, sigue empujando, y este empuje produce que se comprima el continente. Y esta compresión del continente se libera de repente cuando la falla dice no aguanto más el empuje de la placa oceánica, me voy a mover, y se mueve a un golpe. Y ese movimiento de golpe produce el tsunami y produce los cambios de la costa. Ahora fijémonos aquí en el periodo intersísmico, entre terremotos. ¿Qué es lo que le pasa a la parte cercana a la fosa? Se hunde. ¿Por qué? Porque la placa la arrastra hacia abajo. Y la parte hacia el interior se levanta. Y en el periodo cosísmico, durante un terremoto, el movimiento es inverso. Esta zona cercana a la fosa se levanta y la zona más al interior se hunde. Ahora, ¿qué es lo que pasó acá en Valdivia para el terremoto? Se hundió. ¿Y qué es lo que debería estar pasando ahora? Se está levantando. ¿Cómo lo podemos ver eso? Todos conocemos el humedal del río Cruces. Las personas de mayor edad que han vivido mucho tiempo acá han visto cómo las totoras han ido creciendo, cómo ha ido cambiando el paisaje. Bueno, eso es producto del periodo intersísmico y del levantamiento de la costa. En Japón es distinta la cosa. ¿Qué es lo que es distinto? La placa se hunde hacia el otro lado. No, esto es un tema de convención. Siempre tenemos una convención. Cuando hacemos un perfil en geología, el este está a la derecha, el oeste está a la izquierda, y en Japón funciona la cosa hacia el otro lado. Esta es la visión como ellos divulgan la ciencia, pero es básicamente el mismo concepto en Japón. Veámoslo de nuevo por última vez en una animación producida en este caso por los americanos, por el Servicio Geológico de los americanos. Tenemos la placa oceánica acá, la falla que se traba entre terremotos, produce esta distorsión, esta compresión, y esto es como un resorte. Lo comprimo hasta que de repente se suelta y salta y genera el tsunami. ¿Qué es lo que es ahora el ciclo sísmico? Ven aquí nuestro pendón recién instalado que se llama ciclo, que tiene el logo, tiene aquí las dos placas que simbolizan la zona de subducción, y los colores aquí simbolizan una cierta evolución. Como ven, hay colores hacia un lado, hacia el otro lado. Bueno, esto simboliza el ciclo sísmico, que es la repetición de estos dos periodos. El intersísmico, que dura de décadas a siglos,
y el cosísmico que dura de segundos a minutos. Entonces ahí tenemos las distintas escalas. Y esto se va repitiendo. ¿Por qué entonces, si yo lo digo, es tan fácil, esto se repite en décadas a siglos, a milenios en algunos casos? ¿Por qué es tan difícil y por qué no podemos predecir los terremotos? Entonces aquí lo voy a poner en un contexto geológico, en un esquema que está hecho para divulgación, en realidad es mucho más complejo que esto. Pero ¿qué es lo que pasa? La placa oceánica trae relieves, trae estos volcanes submarinos, por ejemplo, todos hemos escuchado de la isla de Juan Fernández, Robinson Crusoe. Esos son volcanes que están en la placa oceánica. Esta es la parte de la placa oceánica. ¿Qué es lo que son estas líneas azules? Son fracturas, son las zonas de fracturas que se producen en la dorsal, y después cuando la placa se flecta para entrar en la zona de subducción, se van abriendo y se van reacomodando. Entonces aquí ya tengo movimiento en la placa oceánica antes de llegar a la zona de subducción. ¿Qué tenemos ahora en la placa continental? Que es esta zona de aquí con muchos colores y polígonos de distintas geometrías. Voy a mostrar a este lado. Tenemos la heterogeneidad de la placa superior producida por la historia geológica. Nosotros lo estamos conceptualizando esto a escala de minutos a milenios, pero en realidad esto ocurre hace 100, 200, incluso algunos dicen 300 millones de años que vienen las dos placas convergiendo. Entonces ahí se han movido, han pasado distintas cosas, se ha erosionado, han habido volcanes, se han extinguido, ha pasado muchas cosas. Y esa es la heterogeneidad de la placa superior, de la placa sudamericana acá. Y además tenemos que dentro de la falla hay movimientos de fluidos, hay topografía y rugosidad que generan una complejidad friccional aquí dentro de lo que se llama la interfase, la falla donde se generan los terremotos. Entonces, cuando nosotros queremos estudiar el ciclo sísmico, es una combinación de las tres cosas. La placa oceánica que viene entrando, la placa continental y lo que pasa en la falla. Son tres procesos. Y la idea de nosotros, obviamente, como geólogos, como geocientíficos, y lo que queremos hacer en nuestro proyecto Ciclo, es poder estimar el tamaño máximo de un terremoto en un segmento en particular. Vamos a entrar, ya les conté lo que era un segmento, el segmento de Valdivia, por ejemplo. Vamos a ir a mostrar un poco más de detalles sobre los segmentos. Después queremos saber cada cuánto ocurren los segmentos de ese tamaño particular en un segmento. Y queremos saber cómo va a responder la placa superior, acá, a los terremotos y a la deformación en cada segmento. Eso es importante porque esta placa superior también tiene fallas y también genera terremotos. Entonces queremos saber qué tan acopladas y si hay retroalimentación entre los dos sistemas. ¿Por qué es importante los segmentos? Y aquí les tengo que mostrar también un gráfico, algo de datos empíricos. ¿Por qué son importantes los segmentos? ¿Qué es lo que muestra este gráfico? Que lo ploteó el señor Aki, que fue un símbolo japonés ya el 67, entonces esto no es nada nuevo. Yo simplemente lo actualicé con los terremotos más recientes. Este gráfico muestra en el eje X la magnitud de los terremotos, el momento sísmico de terremotos históricos en zonas de subducción, y en el eje Y muestra el largo de la ruptura. ¿Se acuerdan que yo les mostraba que esto era un área? Que el epicentro no es lo importante es el área. Aquí ven por qué. Aquí está el largo de la ruptura, y los colores aquí muestran el ancho de la ruptura. Entonces, geométricamente, ancho por largo, área por movimiento, magnitud. Ahora, se fijan que esto es escala logarítmica, la magnitud también es escala logarítmica. Entonces, fíjense, en realidad, ¿qué es lo que controla la magnitud del terremoto? El largo, que cambia a 1000 kilómetros, el ancho, en cambio, solamente llega a los 200 kilómetros, en el caso este es el 60, se fijan que este es el del Sumatra del 2004, este es el de Tohoku por acá, estos son los grandes acá arriba. Se fijan que hay una relación lineal en escala logarítmica entre el momento sísmico y el largo de la ruptura. Entonces nosotros podemos decir, bueno, aquí tenemos un segmento, este es el largo, el ancho está dado entre la fosa y la costa, o sea, el ancho lo conocemos, si sabemos el largo podemos decir algo sobre la magnitud. Veamos entonces este concepto con un ejemplo en el cual nos vamos a salir un poco de Valdivia. Vamos a Japón. Japón, todos sabemos, todos vimos mucho de lo que pasó en el 2011 en Japón, esta gran tragedia. Veamos un poco los conceptos y qué es lo que llevó a que esto fuera una tragedia, un poco desde el fallo científico. ¿Qué es lo que es un segmento? Una parte de la zona de subducción compartida por muchos terremotos. Aquí tenemos en lo que podríamos llamar el segmento del terremoto de Tohoku, en Japón. Aquí está Sendai, aquí está Tokio, en este sector. ¿Qué es lo que sabíamos antes del terremoto de Japón?
del 2011. Y esto está puesto aquí, en este diagrama que muestra el tiempo y la distancia, el largo del segmento. Aquí tenemos el 2011, magnitud 9, más de 500 kilómetros de largo de ruptura, y antes el catálogo histórico tenía solamente estos eventos que alcanzaron magnitud 4 y que se ven, rompieron partes del segmento, no el segmento completo. Entonces, básicamente, los modelos de amenaza sísmica, aquí vamos a hablar de amenaza, que es el proceso que produce un riesgo de tsunami en este caso. La amenaza sísmica, o sea, los terremotos, la máxima magnitud, la habían estimado en base al registro histórico, que solamente alcanzaba magnitud 8.4, y los largos de estos terremotos eran más pequeños. ¿Qué es lo que pasa ahora si miramos al pasado, saliendo más allá de la historia, mirando el registro geológico? Y esto es algo que vamos a ir mirando más en detalle a medida que avanzamos en la charla. Un poco, acuérdense del concepto de la arena y el suelo y la arena que vimos en la playa en Isla Guafo. Bueno, aquí hay algo muy similar, excepto que esta arena no es de playa, sino, bueno, era de playa, pero el tsunami la trajo adentro. Y esta es una imagen de una calicata obtenida 4 kilómetros al interior de la costa, y aquí se ve la arena que depositó el tsunami del 2011, y se ven que abajo hay otro evento que ocurrió el año 869, y que los paleosismólogos japoneses estimaron tuvo una magnitud muy similar. Entonces el escenario, como decía aquí un colega japonés, hubiese sido muy distinto si esta información científica que vino de la geología se hubiese usado para desarrollar los modelos de amenaza sísmica. La comunidad hubiese estado preparada para un 9 con este tamaño y no para un 8 con este tamaño. Ahí la importancia de integrar la parte histórica con la parte geológica para entender estos fenómenos. Ahora aquí les estoy mostrando un caso de desastre. Veamos un caso de éxito del uso de la geología para estimar estos procesos. Aquí estamos en Cascadia. ¿Dónde es Cascadia? En el noroeste de Estados Unidos, en el estado de Washington y Oregon, donde está Seattle. Y ahí este caballero, Brian Atwater, que es un pionero de la paleosismología a nivel mundial, él vino a Chile, también ha trabajado acá con nosotros. Él, mirando la geología, encontró este tipo de evidencia. Aquí encontró una capa de suelo y un tsunami depositado encima, y usando distintos métodos y recorriendo grandes partes de la costa, se dio cuenta que esto ocurrió el año 1700. El año 1700 aquí esta zona no estaba poblada, no había historia escrita, entonces no se sabía muy bien, que no habían leyendas de este terremoto tampoco dentro de las comunidades de pueblos originarios en esa zona. El único registro histórico es un terremoto de magnitud 7.1 en 1992. Pero gracias a esto, gracias a la geología, Cascadia y el noroeste de Estados Unidos está hoy en día preparado para un terremoto de magnitud 9. ¿Cuál es la evidencia ahora que vio Brian Atwater en la costa que lo llevaron a estudiar esto con más de detalle? ¿A qué les recuerda esto? A los que han recorrido aquí la costa valdiviana, por ejemplo, en Keule, en el estuario, hay distintos lugares aquí mismo, atrás de Valdivia. Bueno, estos son cedros. El cedro es una madera muy resistente al agua y este es un estuario. Aquí está la canoa de Brian con la cual recorría esta zona. Y estos cedros murieron el año 1700 y todavía están ahí. Increíble. Y murieron, ¿por qué? Porque la costa bajó alrededor de 2 metros producto de este gran terremoto. Aquí hay otra foto que muestra los troncos que todavía están de pie en la zona intermareal, donde aquí hay varios tipos de moluscos que están cubriendo ahora los troncos. Entonces cuando observaron esto, dijeron, bueno, aquí pasó algo grande. ¿Y qué hicieron los americanos? Vinieron a Chile, vinieron a Valdivia en los años 80 a ver qué había pasado en 1960. Y vieron, 1960 bien estudiado, se hundió, muy parecido, volvieron y dijeron, bueno, vimos lo mismo, y usaron la evidencia de 1960 acá en Valdivia para interpretar esto como un gran terremoto que hundió la costa. Esto es lo que encontraron después, una evidencia aquí en la parte geológica. Este es un suelo, este material negro, materia orgánica, y acá esta es un fango arcilloso azul que se deposita intermareal en el estuario. Entonces, ¿qué pasó aquí? El suelo hundió y fue cubierto por las mareas. Entonces tenemos evidencia de subsidencia. ¿Dónde tenemos
evidencias similares también en Chile. Esto es aquí en Maullín, cerca de Puerto Montt, a la costa. Se fijan las similitudes, tenemos aquí el suelo de 1960, en este caso arena depositada por el tsunami, y el suelo actual. ¿Y qué pasa cuando miramos más atrás? Vamos haciendo esto una calicata. Fíjate, esto es 1 metro, si hicimos un hoyo de 1 metro acá, vemos que hay más evidencia de eventos anteriores. Y esos eventos anteriores tienen plantitas adentro, hay restos de juncos, hay semillas que se pueden datar usando el radiocarbono. El método del radiocarbono, todos ustedes lo han escuchado hablar, me imagino. Y vemos que hay un evento de 1960 y el evento anterior, 1450, 1620, es la edad del radiocarbono. Bueno, este evento ocurrió en 1575 y estaban los españoles acá en Valdivia y lo documentaron muy bien. Ocurrió un riñiguazo, se inundó la ciudad. Esa vez que no hubo aviso, como en 1960, así que murió gran parte de la población, que no eran muchos en ese entonces, pero el radiocarbono calza muy bien con la edad de este evento histórico. Y después tenemos otros eventos más atrás, entonces, que tienen distintas evidencias de subsidencia, evidencias de tsunami. Contextualicemos ahora el terremoto de Valdivia dentro del concepto de qué tan grande fue. Entonces aquí tenemos la magnitud, el momento sísmico, y acá tenemos la energía en millones de kilowatts hora. ¿Cuánto fue liberado? Es difícil contextualizarlo esto, se puede poner en un número muy grande de bombas atómicas de Hiroshima, como ustedes quieran. Lo importante acá es la diferencia entre, por ejemplo, este evento magnitud 8 en Chile Central, el 85, el del 2010, 8.8, el de Japón, que acabamos de mencionar, magnitud 9, el de Sumatra, 9.3, y el de Valdivia cae por acá arriba. Por eso que hablamos de que Valdivia es el gigante, el más grande, porque liberó la mayor cantidad de energía. Como se fijan, esta escala no es lineal, es logarítmica, entonces cada vez mientras mayor la magnitud, aumenta mucho más la energía liberada por el terremoto. Veamos entonces ahora un poco más de la parte geológica, lo que hacemos nosotros con los terremotos, y los voy a llevar ahora para ver más en detalle qué pasó en este lugar en Isla Guafo. ¿Qué es lo que es este mapa? Este es un mapa de la zona de ruptura del terremoto, y todos estos puntitos que hay acá son lugares donde un caballero, que se los voy a presentar a continuación, vino después del terremoto y midió los cambios de nivel. Y aquí en esta escala se ve up hacia arriba, rojo, y azul hacia abajo, hundimiento. Aquí está la escala y aquí están los puntos. Entonces se fijan todo aquí, el Golfo de Arauco, blanco, no pasó nada. Lebu, movimiento leve, y después hacia el sur, todo esto está azul. Azul, 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 Chiloé, azul, el archipiélago Los Chonos, las Guaitecas, azul, todo esto azul, o sea, la mayor parte de la costa se hundió. Como acá en Valdivia, aquí está Valdivia, hundimiento más de 2.5 metros. Los únicos lugares que se levantaron en 1960 fueron acá, esta isla, Guamblín, que está al frente de Aysén, Isla Guafo y La Mocha, que está acá. Son los únicos lugares que se levantaron. ¿Por qué se levantaron? ¿Se acuerdan que les mostré al principio? Porque están más cerca de la fosa. ¿Se acuerdan el monito este de la acumulación y la liberación de la energía? Estos son lugares que están muy cerca de la fosa. Guafo está solamente a 60 kilómetros de la fosa y se levantó entre 3 a 4 metros. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, suerte. Isla Guafo tiene un faro. Este faro fue hecho en 1850, por ahí, no me acuerdo exactamente cuándo, pero en el siglo XIX. Y para 1960 habían un grupo de personas de la Armada que estaban acá y que observaron el levantamiento de la costa. Nosotros, ¿cuáles otras evidencias hay del levantamiento de la costa? Tenemos mapas históricos. Aquí, por ejemplo, hay un mapa náutico de 1929 que muestra que por aquí pasaba el mar. Aquí hay una foto aérea oblicua de 1944. Este fue un vuelo espía que hicieron los americanos, mandaron un avión sin decirle nada a nadie, que voló gran parte del territorio chileno. Fíjense la fecha, 1944, al final de la Segunda Guerra Mundial. Tenían pensado que los japoneses iban a venir acá a desembarcar en la costa chilena. ¿Qué les parece eso? Bueno, bien para nosotros que hayan volado, porque tenemos fotos aéreas de antes del terremoto que muestran aquí que se podía pasar de un lado al otro, y ahora en el 2009, un poco oscuro aquí, pero me van a tener que creer, no se puede pasar.
hay mucha arena en esta zona, o sea, levantamiento. Y ese levantamiento está muy bien documentado en una edición especial que hizo la Sociedad Sismológica de Estados Unidos, en este volumen especial sobre el terremoto de 1960, que fue publicado en el 63, y que describe en Isla Guafo ese levantamiento y eso que está cortado ahí. O sea, documentación histórica. Aquí hay otra imagen similar, la misma imagen de 1944, de este sector Caleta Rica, donde estuvimos trabajando. Como ven aquí, el río le costaba llegar a la costa. Se fijan que venía, daba una vuelta, después salía acá y había una gran barra de arena que lo estaba tapando. Eso es porque la isla, ¿qué le pasaba antes del levantamiento? Se estaba hundiendo, entonces el mar estaba entrando y el río no podía salir. Y después, como ven aquí, se levantó y emergió una gran plataforma rocosa. Esa plataforma rocosa es bien interesante porque tiene evidencia de todos estos movimientos preservada encima, que les voy a mostrar. Nosotros fuimos a la isla, hemos ido varias veces. La primera vez que fuimos nos llamó la atención lo siguiente. Primero, recorriendo la costa, nos fijamos que habían muchos árboles que estaban medios muertos. Half dead trees, como dicen los americanos. Medios muertos significa que habían ramitas que estaban vivas, algunas medias secas, y para atrás todo esto estaba en buen estado. Árboles sanitos. Entonces dijimos, bueno, estos se están secando, así que no nos sentimos tan culpables de cortarlos, así que cortamos un par, total le dijimos se van a morir igual, los cortamos para cortarle los anillos. Y nos dimos cuenta, esto es Luma apiculata, rayanes y otras especies cortantes, y nos dimos cuenta que, por lo menos los arbolitos que nosotros cortamos, todos eran más jóvenes que en 1960. O sea, una vez que se levantó la isla, se colonizó esta plataforma con suelo y empezaron a crecer los arbolitos. Y hoy en día se están secando. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Por qué se están secando? Porque la isla está bajando de vuelta. ¿Cómo sabemos que está bajando de vuelta? ¿Cuáles son las evidencias que nosotros encontramos bastante espectaculares como geólogos? Acá tenemos la plataforma de abrasión que se veía en la foto aérea que había emergido en 1960, y aquí hay un suelo. Y este suelo, que es donde crecían estos arbolitos, de hecho, está siendo cubierto acá por los güiros, por las mareas altas, las tormentas. Entonces este suelo está en una posición intermareal, en realidad donde no debería estar, y se fijan la forma que tiene el contorno del suelo erosionado por el efecto de las olas, el efecto de las mareas. Aquí hay más fotos, hay un escalón que se forma, y aquí están, todos estos son juncos, y estos son los rizomas, todas estas como raíces que están colgando acá, los rizomas de los juncos que están siendo expuestos, exhumados del suelo producto de la erosión de las olas. Aquí hay otra foto que muestra la plataforma. El suelo creció directamente encima de la plataforma en este caso y ahora se está perdiendo. Entonces nosotros dijimos, bueno, por suerte que llegamos ahora, porque hubiésemos llegado quizás en un par de décadas más y todo esto se hubiese perdido. Ahora, este suelo, ¿cómo estamos tan seguros de que es de 1960? De alguna manera tenemos que datarlo, ¿cierto? Nosotros científicos nos gustan las edades absolutas. Y en este caso tuvimos suerte y lo pudimos datar con un método muy barato. Resulta que hicimos un hoyo y encontramos acá, adentro del suelo, un pedazo de plástico. Plástico, contaminación, bien. No. En este caso, muy contento porque yo llegué y dije, un pedazo de plástico allá. Pero mi colega, que tiene un par de años más que yo, leyó aquí, se alcanzan a leer que dice Fortesan. Ahora algunos de ustedes que son mayores que yo, ¿se acuerdan lo que era el Fortesan? ¿Sí? Un complemento alimenticio en base a soya, una leche de soya que repartió el gobierno militar al principio para alimentar a la población en esa época. Y después la gente, mi colega se acordaba y decía, era mala esta cuestión, era pésimo. Bueno, era tan malo que decidieron en algún momento, ya no lo vamos a producir más. Bien para nosotros, ¿por qué? Porque nos dice que la fecha nos limita el rango de la fecha. No sabemos exactamente cuándo dejaron de producirlo, pero sí que lo empezaron a producir el 75, Fortesan acá. Entonces este suelo, ¿qué pasó? Empezó a crecer rápidamente después de que se levantó la plataforma y de alguna manera incorporó este pedazo de plástico y siguió creciendo y está completamente dentro del suelo. Hoy en día se está hundiendo, aquí ven aquí
los troncos de estos arrayanes están siendo completamente erosionados producto del hundimiento. Ahora, a nosotros siempre nos gusta tener más evidencia y también tener algún registro histórico. Y el registro histórico en este caso está dado por este caballero, George Plafker, que es un pionero, un geólogo americano senior, que vino al sur, fue a Isla Guamblin en 1968 y midiendo estos efectos del terremoto del 60, y nosotros cuando empezamos a estudiar le escribimos y le dijimos: oye George, por favor nos puedes dar tus apuntes, y él nos mandó su libreta de terreno de 1968, y aquí dice que el suelo, que la plataforma de roca expuesta está siendo cubierta por este suelo. Y George Plafker, este geólogo que está acá, estudió los cambios de nivel y es una eminencia, es un pionero en el estudio de los terremotos y es padre de la tectónica de placa, porque estos grandes terremotos, Alaska en el 64 y Chile en el 1960, abrieron la luz a lo que es la tectónica de placa. Antes no se sabía muy bien esto, cómo era la subducción, y después cuando vieron todos estos cambios de nivel costero, los geólogos pudieron entender y dijeron: no, esto funciona así, hay la subducción, hay la placa que se mete bajo el continente a bajo ángulo, la que tenemos acá. Entonces George aquí hoy en día tiene 85 años y todavía está en terreno, y aquí nos está mostrando uno de los lugares donde midió el levantamiento del terremoto de Alaska en el 64. Entonces yo dije: no, tengo que sacarme una foto con George Plafker, es una eminencia, una persona realmente famosa, así que hay que estar cerca de los famosos. Volviendo a Guafo, otra cosa que nos gusta también los científicos es tener datos instrumentales, medidas, lo que podrían decir dato duro. Aquí no, este suelo medio raro, te pueden decir no. Entonces fuimos el 2009 a la isla e instalamos una estación de GPS. Un GPS, una antena que está midiendo continuamente las ondas de radio que envían los satélites, y con eso yo puedo calcular la posición. Todos nosotros tenemos el celular, bueno, este es un poquito más evolucionado y más caro el celular, y estos puntitos azules marcan la posición diaria desde el 2009 hasta el 2014, y como se fijan acá, bajó 8 centímetros, o sea, me da una velocidad de subsidencia de 16 milímetros al año, 1.6 centímetros por año. Y eso es la velocidad, lo que se está hundiendo la isla ahora actualmente. Entonces eso lo ponemos, lo contextualizamos y decimos: ah, entonces tiene sentido esto que estamos viendo en la geología, lo podemos medir hoy en día. No solo lo podemos medir, sino que lo podemos ver en las imágenes aéreas históricas. Y aquí hay unos archivos muy importantes que están ahí escondidos en el Instituto Geográfico Militar. A veces cuesta que el instituto nos dé, pero ahora nos autorizaron a ir a la bóveda abajo, donde están todas las fotos aéreas históricas guardadas ahí, envejeciéndose, como los buenos vinos tienen que estar guardadas mucho tiempo. Bueno, ahora los estamos descorchando y encontrando estas joyitas como fotos aéreas del 74, del 80, del 98, donde ¿qué es lo que muestran acá? Muestran el retroceso continuo de la línea de costa producto de la subsidencia. Son tan lindas que les tengo aquí unas imágenes de las fotos aéreas enteras. Aquí la del 74, que es la más antigua que tenemos después del levantamiento de 1960, donde se pueden ver también toda la arena que depositó el tsunami, todos estos gravas de tsunami, y donde podemos ver aquí el crecimiento muy rápido del humedal, de un humedal costero. Esta línea azul marca la línea de costa anterior, interpretada en la foto aérea de 1944, y ven cómo aquí está todo negro, todo esto negro es vegetación. Todo esto creció muy rápido, creció en la década después del 60, y ahora, como vemos, se está erosionando. Aquí está el 80, se fijan como ya retrocedió, aquí están mapeadas las líneas de costa, como fue retrocediendo, fíjense ahora el 98 y actualmente ahora. Entonces es todo un proceso muy dinámico, es algo que podemos observar a la escala humana, básicamente. Entonces eso es lo que sabemos que pasó ahora. Se levantó la isla de la playa, pasó a ser continente, suelo, y ahora se está hundiendo y vuelve a ser playa. ¿Por qué es importante esto, el yo-yo? Porque tenemos el análogo moderno, lo que pasó en minutos y lo que ha pasado en décadas. Y ahora esto queremos usarlo como una observación muy puntual para poder ir a lo que son los milenios. ¿Por qué tenemos que ir a lo que son los milenios? Porque, como les mostré al principio, en el caso de Tohoku y en el caso de Cascadia, la evidencia histórica no es suficiente para poder cuantificar la amenaza. Si nosotros queremos calcular una recurrencia, cada cuánto pasan estos terremotos y estar seguros, tenemos que ir más allá de la parte histórica. Entonces dijimos aquí mismo en Guafo, vamos
adentrémonos de la costa hacia el interior. No fue fácil, como se fijan, estuvo una vegetación densa. Tuvimos que abrirnos paso y hacer estas calicatas. Y aquí adentro encontramos distinta evidencia muy interesante. ¿Cómo es la topografía ahora? También es algo que para nosotros fue muy interesante hacer estos son perfiles topográficos. Aquí hicimos varias transectas, obviamente una no es ninguna para nosotros tenemos que encontrar la evidencia no solo en un lugar, sino que en distintos lugares y poderla replicar para poder convencer a nuestros pares, pero como no tenemos mucho tiempo les voy a mostrar solamente uno de estos transectos que está acá, y esta es la topografía. Aquí está la altura sobre el nivel medio del mar, 6 metros, y acá está la distancia horizontal, que son 20 metros. O sea, este perfil tiene una exageración de 5 veces. Exagerado 5 veces para que ustedes lo puedan ver mejor. Ahora, la topografía es la línea roja que está acá en la superficie, y lo que tenemos debajo es lo que nosotros llamamos un perfil geológico, que es una interpretación de lo que hay en el subsuelo. ¿Cómo sabemos lo que hay en el subsuelo? Bueno, vamos y hacemos un hoyo. En este caso uno chiquitito, acá hicimos unos más grandes, aquí hicimos otros más grandes. ¿Y qué es lo que son los colores? Son distintos tipos de roca, en el caso clásico los perfiles geológicos, en este caso son sedimentos. Entonces lo amarillo acá, arena de playa, aquí tenemos la playa actual, la berma, entonces tenemos arena de playa en todo este lado, hasta acá al fondo. Y después tenemos aquí suelo, un suelo de humedal, un suelo costero, y encima tenemos un suelo de bosque. Con todo esto, estas pelotitas que marcan son gravas. Entonces, ¿cómo encontramos? Cuando encontramos esto, obviamente los geólogos se ponen muy contentos. Sobre todo después de haber hecho un hoyo de 3 metros, para llegar a encontrar esta evidencia, la arena de playa, al fondo, estamos súper contentos. ¿Cuál es el análogo acá? Lo que les mostré en la playa. ¿Y qué es lo que encontramos dentro de este hoyo? Aquí hay una foto, un zoom, estos son 10 centímetros, la línea roja. Esto es evidencia de suelo, arena, suelo, arena. O sea, tenemos el yo-yo, era cierto, lo estamos viendo en el pasado, y tuvimos la suerte de encontrar material muy bueno, restos de junco, de rizomas de junco, y con el radiocarbono lo mandamos a un laboratorio, eso lo hacemos nosotros, obtenemos edades, y aquí están las edades. Un rango, siempre tenemos un rango, hay errores analíticos asociados a las mediciones que se producen de estos datos. Lo ideal es encontrar un pedazo de plástico, ahí el error chiquitito, y sale muy barato, porque esto lo tenemos que mandar al laboratorio y obviamente todos cobran su parte. Aquí están las edades que tenemos, fíjense, AD, Ano Doménico, 423, 300 a 500, 700, 800. Entonces aquí tenemos una historia que es bastante vieja. Estamos viendo algo que no es inmediatamente antes de 1960, sino que tiene que ver más bien con la primera parte del milenio. Estamos en la edad entre el 300 a 400 a 500. Entonces, ¿qué es realmente lo que pasó acá? Y ahí se pone interesante la cosa para nosotros. Estamos pensando, tenemos los ciclos de yo-yo, tenemos un suelo que lo datamos del año 300 aproximadamente, tomando en cuenta el rango, podemos tomar varias edades y promediarlas todas y acotar el rango de una sola edad, asumiendo por supuesto que son del mismo nivel. Después tenemos una arena intermareal, o sea, arena de playa, bajó, después volvió a subir el año 500, volvió a bajar. O sea, tenemos una parte inferior, se fijan que aquí hay 1, 2, 3. 3 de estos sube, baja. Y después, ¿qué pasó? El año 800 cambió la cosa. Tenemos un suelo muy distinto, un suelo de bosque, que tiene todas estas capitas de grava. ¿Se acuerdan que les mostré la foto aérea del 74? Donde se veía toda esta arena y grava que dejó el tsunami en 1960. Bueno, podemos ir ahí, y hay muchas partes, incluso acá, uno camina por el bosque y todo el suelo está lleno de grava. Esa es la grava que dejó en 1960 y los terremotos después. Entonces empezamos a pensar, ¿pero cómo pasó esto? Pasamos de repente de arena, suelo, playa, a bosque. O sea que en algún momento el yo-yo dejó de funcionar. Y ahí se pone interesante la cosa, porque pensamos, bueno, si los terremotos generan puro yo-yo, ¿cómo levantamos las cordilleras? ¿Cómo levantamos la costa? ¿Cómo formamos el relieve? Ahora, con esta evidencia estamos empezando a entender. Algunos son yo-yo y otros no son yo-yo. Otros levantan y dejan la costa arriba. ¿Y a qué se asocia esto también? A un nivel de terraza muy claro que está aquí, como 6 metros sobre el nivel medio del mar. Tenemos una terraza, esa terraza se levantó el año 800. ¿Qué podemos hacer ahora cuando tenemos todas estas edades?
podemos hacer un poco de matemáticas, podemos hacer un modelamiento bayesiano en este caso. ¿Por qué bayesiano? Porque nosotros, usando la información geológica, la información estratigráfica, sabemos que este está sobre ese. O sea, esto tiene que ser más joven que esto. Pero analíticamente podemos tener ciertos cruces de las edades. ¿Por qué? Porque los laboratorios no es que no sean tan buenos, sino que analíticamente hay ciertas limitaciones que no nos permiten datar esto al callo. Y este es el modelo que generamos acá. Tenemos eventos históricos, tenemos algunos eventos que han sido datados con otros métodos en la zona. Hay uno que no está en Guafo, que no tenemos registro, este del año 1127, pero sí tenemos registro en el lago Riñihue acá. Y lo podemos usar, lo podemos incluir dentro del modelo. Por algún motivo no tenemos registro, porque está justo después del año 800, que fue cuando se levantó esta terraza. Entonces, por algún motivo que todavía no entendemos bien, no hay registro de este evento. Pero igual lo incluimos y usando esto podemos calcular acá una probabilidad para la recurrencia de grandes terremotos como 1960. Esta es la probabilidad aquí de ocurrencia y este es el año. Y llegamos a una media de 288 años. O sea, el 60 ocurrió hace ¿cuánto? Casi 60 años. Nos quedan más de 200 años. Así que podemos estar tranquilos en promedio. Ahora, analíticamente aquí el rango va como entre 270 y 310. O sea, estamos más o menos bien. No nos tenemos que preocupar tanto. Obviamente esta evidencia viene de un solo sitio, un sitio especial donde podemos encontrar esto, podemos encontrar este levantamiento permanente de la costa, un sitio que nos permite también que tenemos que ponerlo en contexto. Y eso es lo que hemos hecho a lo largo de la costa y que estamos haciendo aquí, y encontramos evidencia muy similar en Chiloé, al oeste de Ancud. Aquí tenemos varios sitios que son muy interesantes, y sobre todo acá en Maullín, que están los dos. Todo esto está en el centro de la zona de ruptura de 1960. Entonces, ¿cuál es la idea? Obviamente es integrar el registro geológico. Esto es lo que se ve en la costa en Ancud. Cuando vamos de Ancud hacia el oeste, y esto es muy fácil verlo, está al lado de la carretera, se bajan, tienen que llevar una pala, limpiar esto, una palita, es una suerte como de afeitar el terreno, dejarlo pulido, y ahí se ven todas estas capitas que son capas de tsunami y suelos, y capas de tsunami y suelos, y abajo tenemos una capa submariana. O sea que esto también se levantó en algún momento, y tenemos todo este registro geológico de antiguos terremotos. Entonces lo importante acá, lo que queremos hacer es integrar esto en distintas zonas del país para poder entender mejor cómo funciona la fábrica, cómo funciona este sistema, la convergencia entre las placas, la falla y la placa superior. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. Le vamos a pedir al público si puede levantar la mano los que quieran hacer preguntas para que podamos grabar el audio y que registren el video. Hola, buenas tardes. Me quedó una duda. ¿Cómo ustedes pueden calcular, por ejemplo, en 1700, cuánto fue el grado del terremoto, por ejemplo? ¿Cómo ustedes pueden saber eso? Es una muy buena pregunta. La idea es que nosotros podemos cuantificar cuánto se hundió usando estos marcadores geológicos. Por ejemplo, si tenemos una arena de playa y un suelo, entonces podemos medir cuál es el rango mareal actual de la arena y cuál es el rango mareal, o sea, el rango mareal me refiero a la elevación con respecto a la marea del suelo y de la playa. Entonces puedo decir, hoy día el suelo está a 2 metros sobre el nivel del mar, la playa está a 1 metro sobre el nivel del mar. Entonces, en el pasado, si esto se hundió, cambió el nivel, yo lo mido y digo, ya, ok, esto cambió, se hundió 1 metro, se hundió 2 metros. Entonces yo voy a lo largo de la costa y digo, aquí se hundió 1 metro, aquí se hundió 2 metros, aquí se hundió 1 metro, aquí se hundió 2 metros, y reconstruyo el área afectada. La costa solamente se va a hundir o levantar sobre la zona que se movió la falla. ¿Cierto? Las réplicas, por ejemplo, los terremotos, ¿se acuerdan del terremoto del 2010? Las réplicas llegaron hasta Santiago, incluso llegaron hasta acá. Las réplicas siempre cubren un área mucho más grande que el área realmente de la ruptura. Si yo quiero estimar la magnitud, cuánto se movió la falla, tengo que tomar mediciones inmediatamente sobre la zona de ruptura.
¿Y para saber el grado? Bueno, el grado, No es la magnitud te refieres. Sí, acuérdate que tenemos lo que es la intensidad, que es como yo voy a sentir el terremoto, que va a depender si estoy en un edificio, en una casa, si estoy encima de un humedal o si estoy encima de la roca, va a ser muy distinto, ¿no? Tú lo vas a sentir distinto que yo, entonces eso es la intensidad, la escala de Mercalli. Cuando hablamos de momento sísmico es la magnitud del terremoto. Eso, entonces yo digo, bueno, se hundió tanto en un área de 1000 por 200 kilómetros, y para el hundimiento va a depender de cuánto se movieron las fallas, cuánto se movió la falla, cuánto se movieron las placas. De eso depende cuánto se va a hundir la costa. Entonces yo lo pongo en un mapa, en realidad hago un modelamiento, es un poco más complicado, tengo que usar un modelo matemático, pero en base a cuánto se movió la costa, yo puedo determinar cuánto se movió la falla. Y ese movimiento lo multiplico por el área y tengo la magnitud. Buenas tardes. Hablando de modelaje, ¿cómo se podría predecir o cuándo pudiese venir el próximo gran terremoto? ¿Cómo se podría predecir? Predecir, pensando en que fueron hasta el año antes de Cristo, digamos, y fueron viendo cómo son los eventos que pudieron haber habido. ¿Cómo se pudiera predecir en 60 más 200 más 150? ¿Cuánto pudiese venir ese? Eso es lo que mostramos, por ejemplo, en este gráfico. Este marca la recurrencia, el intervalo de recurrencia. Entonces, ¿qué es lo que estimado en los últimos 2000 años? O sea, en los últimos 2000 años los terremotos ocurrieron con esta frecuencia. Una frecuencia de 288 años. Entonces, tenemos 2000 años. Cada 2000 años, ese es nuestro intervalo de muestreo. 288 años, bastante regularmente. Entonces nosotros no vamos a predecir, podemos estimar, si decir, la recurrencia es de tanto, o sea que tendríamos que esperar 200 años más. Ok, muchas gracias. Gracias. Felicitaciones, Daniel, realmente claro tu explicación. Ahora, hay dos preguntas. La primera es solamente una incógnita. Para el terremoto del 2010 de Concepción, ¿subió Valdivia a una altura? Y la segunda, frente a un eventual terremoto tipo 60 o levemente inferior, ¿se puede repetir el riñiguazo? O sea, ¿se pueden deslizar los cerros que están arriba? Buena pregunta. Ahora, el 2010, aquí no pasó nada. ¿Por qué? Porque estábamos lejos de la zona de ruptura. O sea, la falla acá no se movió. Entonces Valdivia no cambió de nivel. Hubieron réplicas, pudo haber entrado quizás un poco el tsunami, pero cambios de nivel no, porque eso solamente ocurre donde se mueve la falla. Por eso que para nosotros es muy importante ver dónde se movió y poder cuantificar cuánto se movió, porque entonces estamos seguros de que estamos sobre el segmento. Ahora, la segunda pregunta del eventual reñiguazo, nosotros fuimos una vez al río San Pedro, recorrimos la zona y miramos un poco los derrumbes. Hubieron 3 tacos para el 60 y hubo uno en 1575, que no fue ninguno de esos 3, sino que fue uno que está más cerca del Riñihue, que había un español ahí, hay una crónica. Había uno que estaba ahí y justo vio que se cayó el cerro y que el lago empezó a subir, pero obviamente no alcanzó a llegar a Valdivia a avisar, porque en esa época no teníamos carretera. Y después hay un montón de otros tacos más que han ocurrido durante, algunos incluso mucho más grandes que los del 60, los cuales nosotros tratamos tentativamente de asociar a terremotos antiguos, por ejemplo, algunos de estos del registro de los últimos 2000 años. Entonces fuimos con la idea de buscar evidencia, el Riñiguazo se forman estos tacos rotacionales, rotan y se forman unas pequeñas lagunitas arriba del derrumbe. Entonces fuimos y tratamos de meter el barreno y encontrar sedimento, pero no fue más o menos. Por decirlo así, fue como uno de estos proyectos de factibilidad. Dijimos, vamos a ver qué tan factible es que encontremos evidencia, entonces encontramos algo, otra cosa, pero después decimos, no, dejémoslo en stand-by. Entonces uno de los proyectos que tenemos ahí en miras a desarrollar en el futuro es mirar el Riñiguazo con una visión paleosismológica, poderlos interpretar de un punto de vista paleosísmico. Te preguntaba esto por el tema de las represas. O sea, no es seguro hacer una represa ahí. O sea, dejemos al gerente mira, viviendo 1 kilómetro abajo. Tranquilo.
Bueno, hay dos tipos de represas. Hay unas represas con un embalse grande, como, no sé, Ralco, Pangue, o las que querían hacer en Hidroaicén, y hay otras que son represas de paso, donde el río en realidad se desvía un poco y pasa. En ese caso, la empresa va a tener pérdidas graves de infraestructura, pero no va a haber un efecto de inundación muy grande. En el caso de las represas con una barra, ahí sí es súper peligroso, porque puede caer esto en la represa y generar, en el fondo, una ola incluso mayor. Entonces, eso es Los lineamientos vamos a tener que ver. Bien. Gracias Daniel. por allá. Acá, aló. Acá primero. Hola. Una consulta. ¿Cómo pueden estar ustedes tan seguros o medir más o menos el área de la longitud del segmento? La longitud Sí. del segmento. ¿Cómo lo definen? Porque eso depende del área que... Claro. Ahora, ¿te refieres a la longitud del segmento del terremoto del 60? De todos los segmentos. ¿De En cualquier general, segmento? sí. Bueno, en el del 60... En el de 60, bueno, lo que define el área del 60 son los movimientos verticales de la costa. Entonces tenemos aquí, hay varios puntos en el Golfo de Arauco, te fijas Concepción. Concepción dice aquí que se levantó, el triángulo muestra hacia arriba, pero está dentro del margen de error. O sea, se levantó, si decimos que se levantó 10 más o menos 20 centímetros, no es realmente, no podemos estar seguros que se levantó. Después las otras medidas acá marcan 0. Aquí empieza el levantamiento en Leu, levantamiento en Tirúa, Isla Santa María, aquí Puerto Saavedra ya se hundió, esto es Mewin, Valdivia, todos sabemos, hundimiento, y todo el resto de la costa se hundió, hasta acá en las Huaytecas, hundimiento y acá levantamiento. O sea, sabemos que por lo mínimo tenemos 1000 kilómetros. Ahora, ¿cómo sabemos el ancho? El ancho está dado por las condiciones de la zona, por la placa. Entonces, el ancho acá. El ancho está dado porque aquí, cuando nos vamos más hacia abajo, aumenta la temperatura. Acá tenemos los volcanes, aquí estamos aproximadamente a los 1000 grados, aquí estamos como a los 450 grados. Entonces ya cuando pasamos más abajo, las propiedades mecánicas de los materiales cambian. Entonces ahí ya no tenemos fricción, no vamos a tener este comportamiento friccional que va a generar el terremoto. Aquí abajo todo va a fluir lentamente. Entonces así podemos estimar el ancho. Multiplicamos el ancho por el largo, por el movimiento y tenemos la magnitud. Esos largos obviamente pueden variar de un terremoto a otro y eso es lo que vemos acá. En el caso japonés, por ejemplo, tenemos un terremoto que rompió un segmento completo y estos rompieron segmentos pequeños, ¿cierto? Entonces, eso es lo importante, saber el máximo, porque nosotros queremos estar preparados para un peor escenario. Ahora, en Valdivia, aquí no va a ser más grande que 1960, pero en el norte hay lugares donde realmente no sabemos esto. Pregunta acá, ¿se puede ser? Creo que teníamos el... Sí, aló. Daniel, yo tengo una pregunta, me quedó la confusión respecto al estudio de la isla Guafo, que mostrabas el último nivel, así como de este gran alzamiento donde se formó este bosque vegetal. ¿Ese está asociado al último terremoto del 60 o no? ¿O es más antiguo? No, este ocurrió aproximadamente el año 800. Ah, ya. Pero fíjate, porque ahí tenemos el cambio. Aquí tenemos el cambio. Debajo del 800 es este nivel de acá. Arriba te fijas, lo azul acá es el suelo de bosque con las gravas. Y abajo tenemos esta arena intermareal con los niveles de suelo. Entonces tenemos aquí una repetición de 1, 2, 3 eventos anteriores y de repente hay uno que generó el levantamiento. Entonces hay algo que cambia ahí. El yo-yo no es siempre igual. Eso es lo interesante de Isla Guafo y ese cambio está asociado a este nivel de terraza. Ahora les voy a mostrar algo que no les expliqué bien, que no se ve muy bien porque acá está un poco oscuro.
Aquí, claro, aquí se ve que dice Step 1, Step 2. Aquí hay un nivel de terraza muy claro que es el del año 800, hay otro más arriba y después está este gran acantilado. Ahora este gran acantilado nosotros sabemos que tiene que ver con el máximo del nivel del mar del Holoceno medio. O sea, todos los humedales urbanos acá en Valdivia eran antiguos emballamientos marinos. Acá el mar estaba en todo lo que es el estuario, toda la erosión de los humedales costeros tiene que ver con esto, con el nivel del mar en el Holoceno medio que estaba como 1,5 metros, 2 metros más alto que ahora. Entonces generaba olas aquí en el estuario y erosión costera. Y eso ocurrió entre como los 7 y los 4.000. Entonces sabemos que este acantilado tiene aproximadamente 4.000. No lo datamos acá directamente, pero inferimos en base a observaciones en otros lugares que tiene 4.000. Hay otro escalón que no lo hemos logrado fechar. El anterior es del año 800. Entonces tenemos 2 de estos eventos en 4.000 años. Pero terremotos del 60 cada 280 años. Entonces esa es la variabilidad de los procesos de deformación que tenemos acá, que son interesantes porque nos hacen relacionar el ciclo sísmico con el levantamiento permanente de cadenas de montaña y la desviación un poco de lo que es el yo-yo. O sea que el del 60 igual podría haber hecho este uplift sin yo-yo, o sea, de tener No, pues el 60 no, el 60 nosotros ahora vemos que se está hundiendo súper rápido. El 60 se levantó 4 metros y ahora lo vemos que se ha hundido por lo menos 1 metro. Entonces, ¿estos son más grandes que el de 60 o qué depende de que llegue a ese momento? Ese es un buen punto. Creemos que son más profundos, no entendemos muy bien, eso lo estamos trabajando, lo estamos tratando de modelar, pero esa es de las preguntas abiertas, exactamente cuál es el proceso que genera esto, no lo tenemos claro todavía. Ya. Acá. Sí. ¿Aló? Hola. Hola, Daniel. En primer lugar, obviamente, felicitarte por esta linda charla, agradecerte la instancia, digamos, de compartir con la comunidad valdiviana y obviamente los conocimientos que ustedes generan. A mí, después de ver la figura que tú mostraste de la zona de ruptura del terremoto del año 60, donde obviamente se muestra, digamos, la gran extensión de la zona de ruptura, claro, esa. Entonces, bueno, desde Arauco hasta Aysén, básicamente el centro de esa zona puede ser Puerto Montt, Sí. por ahí. Entonces, si bien el epicentro no está en Valdivia, el centro de la zona de ruptura tampoco está en Valdivia. ¿Por qué en el fondo el terremoto es Valdivia? Porque el terremoto se llama terremoto de Valdivia. Yo entiendo que es porque Valdivia fue la zona más afectada, ¿no? Exactamente. Entonces, subsiste la duda de por qué. ¿No? Si bien la zona de ruptura, y básicamente este terremoto fue un terremoto que sacudió toda esta tremenda extensión, es 1/3 de Chile, digamos, ¿por qué Valdivia fue efectivamente la zona más afectada? No, es muy buena pregunta, quizás no lo debería haber explicado un poco mejor, pero ahora que tienen más la idea de los conceptos, de los segmentos y todo, podemos ver este mapa. Este mapa se lo mostré al principio, aquí está el epicentro, pero se lo expliqué también qué es lo que significan estas líneas rojas, a este lado también se ven rojas ahora, qué es lo que significan estas líneas rojas. Son contornos que muestran cuánto se movió la placa. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa? Acá se movió 0, el contorno de más afuera se movió 0, después se movió 10, se movió 20, aquí se movió 10, se movió 20, se movió 30, incluso hay un lugar acá que se movió más de 30 metros. Y eso está justo acá afuera de la aldea. Entonces, ¿qué significa que se haya movido más acá? Y aquí te fijas que los contornos se abren hacia la fosa, o sea que la ruptura llegó y pasó la fosa. ¿Qué es lo que pasa cuando pasa la fosa? Se mueve mucho más agua, el tsunami mucho mayor. Entonces, podría haber sido que el tsunami fue mayor acá. Ahora también, ¿qué es lo que pasaba en toda esta zona del sur en el 60? No había nadie. Entonces hay también un concepto más bien geográfico aquí, más bien geográfico humano, de dónde estaban los poblados. Ahora hay mucha gente acá en Puerto Montt, Chiloé está mucho más poblado, pero en esa época Valdivia era uno de los centros grandes, y desde la colonia. Esto siempre fue uno de las zonas más pobladas, y también producto del hundimiento y del cambio enorme que la formación del humedal del río Cruces, por eso que también lleva el nombre de Valdivia, el terremoto de Valdivia.
puede tener que ver también con el hecho de que en torno a Valdivia, obviamente, el suelo de fundación de Valdivia son principalmente arena, y también hay otros materiales, pero hay muchas zonas que tienen arena en el subsuelo de la ciudad. Y además el hecho, obviamente, que el agua subterránea esté muy también cercana, puede ser también que haya generado un efecto de sitio importante. Exacto, totalmente. O sea, es muy distinto una ciudad que está sobre roca que una ciudad que está sobre sedimento arenoso, limoso, con el nivel de agua freático muy cerca de la superficie. ¿Por qué? Porque cuando tenemos, por ejemplo, tenemos una capa de arena saturada en agua y encima tenemos un nivel de arcilla o de limo que genera un sello de permeabilidad. Entonces, por ahora estamos todos bien, está todo tranquilo. ¿Qué pasa si viene un terremoto? Se comprime el suelo, producto del paso de las ondas sísmicas, la capa de arena, la presión del agua dentro de los poros de la arena va a aumentar y se va a licuar, lo que se llama licuefacción. Entonces se va a comportar como un fluido. ¿Qué pasa si hay una casa sobre un fluido? Mucho daño. Entonces eso también es un efecto importante, el efecto de sitio de Valdivia. Ahora también Valdivia fue muy inundada por el Riñiguazo, más que por el tsunami, ¿cierto? El Riñiguazo produjo inundaciones mayores que el tsunami. Gracias. Creo que me toca. ¿Sí? Después. Daniel, a ver, yo soy bióloga marina en la Austral, de la red de investigadoras, ya digamos que mujeres haciendo ciencia en todas las áreas, pero me parece súper interesante ver cómo finalmente la ciencia puede hacer que se hagan políticas públicas, porque finalmente todo lo que tú nos expones, que es muy válido, que tiene números, que tiene un peso sobre sí mismo, pero ¿cómo hacemos que esto que tú nos expones se traspase a la toma de decisiones? Porque finalmente si esto no va a la toma de decisiones no vale, y tú te vas a quedar encerrado en tu laboratorio siguiendo haciendo ciencia, te vas a quedar con tu centro de investigación y vas a estar súper bien, pero ¿cuál es el momento y cómo lo hacemos para poder sacar esta investigación? ¿Cómo hacemos para que tú realmente puedas tener una toma de decisión respecto de quienes hacen la toma de decisiones? Y finalmente es como ya, yo he visto, y lo he hecho, como en mi cuestión muy personal, el plano regulatorio de Valdivia, y veo que es bastante estúpido, porque veo que construimos, no sé, un mall, por ejemplo, donde la cuestión en la tierra es súper débil y no sé qué, y bueno, qué sé yo, da lo mismo, pero tenemos como cuestiones que son hipersensibles. Pero ¿cómo hacemos que finalmente la ciencia validada tenga un lugar en la toma de decisiones? Ese es un muy buen punto. Y bueno, nosotros como científicos tenemos que hacer un gran esfuerzo, y eso es algo de lo que estamos haciendo aquí en Ciclo. Tenemos a Felipe Leiva, periodista a cargo, estamos haciendo vinculación con el medio. Lo primero que tenemos que hacer es aterrizar la ciencia al nivel de todos para poder dar a conocer esto para todos. No sé, ya no te escuchamos. No sé. ¿Se apagó? Ahí sí. Bueno, lo importante es obviamente trabajar en equipo. Yo no soy divulgador, yo no soy periodista, nada. Yo hago la ciencia, pero trabajamos en equipo. Trabajamos con periodistas, trabajamos con gente especializada. Eso es, por ejemplo, lo que estamos haciendo en Ciclo. Y a través de ellos tratamos de llegar a las políticas públicas, a la comunidad. Claro. O sea, yo prefiero especializarme en lo mío
y trabajar con otra gente especializada en temas, y como dices tú, quedarme en mi laboratorio tranquilito haciendo mis temas, aunque mi laboratorio puede ser aquí la costa de Chile, y trabajar junto con especialistas en el tema para que ellos lleguen, porque yo en realidad no sé hacerlo. Quisiera agregar algo respecto de por qué se fue tan tremendo el terremoto en el año 60. A mí me tocó vivirlo. La casa en que vivíamos se vino al suelo, aquí en el centro de Valdivia, muy cerca de donde hoy se construye el mall aquí en Chacabuco con Caupolicán. El problema del agua en ese lugar de construcción es evidente, lo pueden ir a observar todos los días. El agua está pero superficial y sale a raudales. Las casas, ¿por qué se cayeron? Por lo menos en el centro de Valdivia se debe a los malos rellenos que había allá en el año 60. La casa de mi abuelita cayó por ese motivo, pero además porque los fundamentos estaban podridos. Por la tremenda humedad, las casas eran de madera. Y la casa en el campo de mi familia no pasó nada, a 10 kilómetros, nada. Pero el suelo allá es piedra. Es completamente distinto un buen suelo en un terremoto grande a un mal suelo. Y en general los rellenos se siguen haciendo de mala calidad en Valdivia. Hoy en día, eso es todo. No solo en Valdivia, el tema de los rellenos es un tema muy delicado. Por ejemplo, en todo el borde de Valparaíso ahí hay rellenos que son de la época de la colonia y que están en pésimo estado. Acá también hay rellenos que son de la época de la colonia. Y por ejemplo, en 1985 en el terremoto de Valparaíso, ahí hubo una parte de un relleno que un edificio quedó con mucho daño. El tema de los rellenos es malo. Y el cachito sigue presente. Gracias. Bueno, respondiendo a lo de Valdivia, hay un trabajo de Carlos Rojas y un mapa que justamente muestra cómo era originalmente Valdivia. Y justamente dirigió a ese tema. Y para el terremoto del 60 está claro que bajó el nivel. Los que vivimos cerca o transitamos cerca de la humedad del Cayumapu vemos que está cambiando también, se dice se está secando la humedad, está subiendo. De lo que yo aprendí con Carlos, con Marcelo Lagos, que te hace una pregunta, uno de los síntomas, por así decirlo, de que podría haber un nuevo evento es que la capa continental, no se dice capa continental, va subiendo donde la otra está presionando y después viene el momento de la ruptura y ahí y baja. Entonces, ¿será eso un aviso o será, como muchos dicen, cambio climático? Porque yo escucho que dicen cambio climático. Yo tengo mi idea que viene algo. También, algo dejaste claro que cada 200 años vienen estos eventos de gran magnitud. Lo dijo Marcelo Lago en el programa hace poco en el Canal 13. Yo estaba con la voz y eras tú la persona que apareció con él. Eres tú. Entonces, de hecho, le preguntar, ¿cómo pueden estar seguros que son cada 200 años si es que también hay una forma de calcular la magnitud por la cantidad de energía sísmica? De hecho, cuando fue el año 2010, Marcelo nos hizo acá una charla, perdón, en 2006, y se le preguntó, él nos mostró los enjambres sísmicos, dijo que haber una ruptura entre San Antonio y la altura de Temuco. Le dijimos, ¿cuánto tiempo más? Mira, debería haber un evento de gran magnitud, más o menos de aquí a 6 años. 4 años, seco. En ese momento, yo soy voluntario de la Cruz Roja, estaba en zona costera con los radioaficionados, uno de los famosos que salimos a primera hora con el conocer. Ocurrió. Para mí, Marcelo es brujo. De hecho, siempre lo llamo y le pregunto cuándo viene el próximo año. Eso por un lado. No, si no, pero bueno, le ha hecho un toque. Y ¿qué pasará si es que viene un evento de gran magnitud? Todos estos cauces que están tapados desde la colonia irán a retomar sus cauces, porque siempre andaba ese mito urbano de que a la altura de la estación supuestamente el brazo volvería a pasar.
pasaría sobre el supermercado. Mito urbano, para mí mito urbano. Y por último, relacionado con eso... Pero deja contestarte la primera, si no se les va a olvidar a la gente que fue la primera pregunta. La primera pregunta es muy interesante porque habla del tema del humedal y de que se está secando el humedal. Es algo que se ve muy claro en las fotos aéreas. Yo no llevo tanto tiempo en Valdivia, así que no lo he visto, pero mucha gente antigua que uno le pregunta te va a decir eso. ¿Tiene que ver con cambio climático? No, el cambio climático hace lo contrario, hace que ahora vemos que el nivel del mar está subiendo producto del cambio climático. Los glaciares se están derritiendo, tenemos cada vez más aporte de agua al mar y está subiendo el nivel del mar en lugares que son tectónicamente estables, o sea, donde no tenemos terremotos, donde no tenemos movimientos de la costa, lo vemos eso y lo podemos medir con satélites. Tenemos satélites desde el año 92, podemos medir. Tenemos un levantamiento, un aumento del nivel del mar. Entonces eso haría en el fondo el proceso contrario, se inundaría mayor la costa, pero vemos que se está secando. Entonces lo que vemos en realidad es un descenso relativo del nivel del mar. O sea que el nivel del mar está bajando con respecto a la costa, pero absoluto, si lo medimos con respecto a un satélite, está subiendo. Entonces, ¿cómo explicamos eso? Porque la costa se está levantando. De hecho, lo podemos medir. Hay algunos GPS, hay unos binacionales, hay unos en niebla, hay unos en otros lugares y podemos medir y Valdivia efectivamente se está levantando. Como el tiempo, como para los volcanes. Claro, el producto de, como les expliqué, aquí, producto de este acople, producto de eso. Por eso que se levanta segundo. Se hundió en el 60, aquí. Producto de esto, porque las placas están trabadas. Ahora, antes del 2010, para volver a la otra pregunta, se sabía esto que era una laguna sísmica. ¿Por qué? Porque el último terremoto grande en esa zona fue en 1835. Ahí estuvo Darwin en el 2010, en Concepción. Entonces Marcelo sabía eso. Marcelo sabía que habían 175 años que no había habido un terremoto grande en esa zona. De hecho, había una publicación. O sea, no fue él el que dijo así como a mí se me ocurre, no. Ya estaba publicado. Entonces, y además que uno puede medir esto, bueno, yo no se lo expliqué para no entrar en mucho detalle técnico, pero uno puede medir qué tan acopladas están las placas acá, usando el GPS distribuido. Y para el 2010, antes del terremoto, estaban sumamente acopladas. En cambio, acá en Valdivia lo medimos y no están tan acopladas, están empezando a acoplarse. De tantos epicentros ahora. Ese es otro tema. Las últimas dos preguntas. Después, quien quiera quedarse conversando con Daniel, puede seguir un ratito más. Hola Daniel. Hola. Fue como un intensivo de nota tectónica. Para ver a los estudiantes acá. Y me surgió una duda ahora que mostraste el catálogo sísmico de los últimos 2000 años, con esa recurrencia de 280 años, más o menos. ¿Cierto? Que en el fondo, si cambia el catálogo, cambia la recurrencia. O sea, si alargamos el catálogo sísmico, podría cambiar esa recurrencia, ¿no? Claro, o sea, si el registro fuera más largo, quiero decir. Claro, lo que pasa es que nosotros vemos esa recurrencia para 2000 años. Entonces, de hecho, hay un catálogo más largo, que tiene 5000, que muestra una recurrencia bastante similar. Lo que pasa es que mientras más atrás nos vamos, aumentan mucho más los errores analíticos. El registro no es tan completo, el registro suele ser... Hay lugares muy claves donde hay un registro continuo que tiene 5000 años. Entonces ahí podemos calcular la recurrencia y ver a la escala de tiempo. Por eso yo lo hice hincapié, dije, esa recurrencia es válida para 2000 años. De hecho, esa era mi duda. ¿Qué otra metodología hay para abarcar terremotos que pasaron hace 2000, 3000, 10.000 años, si se puede? Claro, el registro costero, que es el que estamos usando acá, yo les mostré el registro costero porque para ponerlo en contexto un poco, el contexto valdiviano. Estamos acá en Valdivia, que sufrió este hundimiento en el terremoto del 60, entonces por eso que lo contextualicé en la parte costera. Pero hay otros registros también que existen, por ejemplo, en los lagos. En los lagos tenemos registros también largos, o en el fondo del mar también tenemos otro tipo de registros que podemos usar, que no son tan precisos porque solamente te marcan la edad del evento. ¿Cuál es la gracia del registro costero? Y que fue en las preguntas que me hicieron al principio. En el fondo, cuando se mueve la costa, yo sé que se movió la falla. Y si se hunde mucho la costa, es porque mucho se movió la falla.
Entonces con los cambios costeros, en realidad el registro costero es el mejor porque yo puedo estimar el área de la falla y cuánto se movió y cuánto fue la magnitud anterior. Entonces, por eso que el registro costero es muy valioso. Ahora, ¿qué tanto nos podemos ir atrás en el tiempo? Estamos limitados por el nivel del mar. El nivel del mar modula la costa. Entonces, como les mencionaba, todos los humedales urbanos acá en Valdivia fueron hechos en el Holoceno medio, cuando el nivel del mar estaba más alto que ahora. Entre 7 y 4.000 años estaba más alto. Entonces el registro costero, en las marismas, en lo que les estoy mostrando yo, generalmente son los últimos 4.000 años. Y de esos 4.000 años, la parte más anterior es muy difícil encontrarla. Hay que ir para adentro, hay son hoyos profundos, a veces esos suelos se pierden, hay erosión, es más complicado. Sí, ¿no? Bueno, primero que todo agradecer a la Organización de Encuentros Conciencia por esta nueva jornada. Y Gracias. Una forma de agradecer es que contesten su encuesta de evaluación. Gracias. En esa estamos. Profesor, quería preguntarle, estaba pensando en los terremotos, el terremoto del 2010, ahí en la zona de Constitución, y también ahora, el año pasado, no recuerdo bien la fecha, el terremoto en Melinca, más al sur. Tenía la duda si, hablando como a escalas de zona de rupturas, a lo mejor el comportamiento de entre zonas de ruptura, digamos, contiguas, podría afectar, en este caso, a la zona de Valdivia. A lo mejor si el evento de 2010 produjo cambios en la dinámica tectónica de la zona de ruptura de Valdivia más al sur, no sé si existe alguna correlación entre estas zonas que están adyacentes. Sí, existe una correlación. Eso lo vamos a ver después en la tectónica. Es un poco más complejo, es apropiado, pero lo vamos a ver en detalle. Así que voy a esperar. Vayan por el área ambiental. Ya, muchas gracias, Daniel. Gracias. Para finalizar, primero quiero agradecer a todos los asistentes por estar acá acompañándonos esta tarde en una actividad gratuita de divulgación científica para la comunidad, así que estamos muy contentos. No sé si se alcanza a ver, pero bueno, algunos se fueron, pero son más de 180 personas, así que muchas gracias. Agradecemos nuevamente al Club de la Unión por facilitar el espacio, a la Radio Bio Bio, y quiero dejarlos invitados para el próximo Encuentros Conciencia el martes 27 de noviembre en el marco del Congreso de la Sociedad de Ecología de Chile, SOCECOL. Vamos a contar con la doctora Cristina Dorador y luego finalizamos el año el 18 de diciembre con la doctora Esther Fechi, que habla de emprendimiento. En realidad ella le dice emprendizaje, pero ahí tienen que venir para que comprendan de qué se trata. Y, por supuesto, agradecer a Daniel por tomarse el tiempo de participar en estas actividades. No todos los científicos están dispuestos, así que muchas gracias, es verdad, por darse el tiempo para tratar de traducir el lenguaje a un lenguaje más común para que todos podamos comprender. Así que muchas gracias. Y quienes quieran recibir la invitación directamente en su email, aquí tengo un listado. Si pueden anotar su email lo más legible posible. Andan algunos listados por ahí. La encuesta la realizamos en conjunto con divulga.cl, que es un sitio de divulgación científica que es liderado por Sergio Mancilla, que es periodista de Explora. Así que, para finalizar, y dar un gran aplauso a nuestro expositor.